Hola, hola. Hola. No, pero... ¿Está por esto? No. Claro. Está bien, profe. Tenés que tocar que meterte con la voz, con el audio. ¿A dónde? Abajo, a la izquierda, ahí. Ahí, ahí. Hola, profe. Ahí está. Ahora sí. ¿Amplió? Bueno, ¿ven ahí la pantalla, chicos? ¿El trabajo? Va, el archivo. Bueno. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno, veamos el segundo ejemplo, chicos. Fíjense. Dice, determinar todos los valores de x para que se cumpla la ecuación esta. ¿Sí? Entonces yo les doy que el coseno de x es igual a raíz de 2 sobre 2. Entonces yo tengo que ver qué ángulos, al hacerle el coseno, me va a dar raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Entonces, fíjense, el coseno, al igual que antes, lo paso como la función inversa, que sería el arco coseno. Hago el arco coseno de este número y me va a dar el ángulo. ¿Sí? Hagan en la calculadora, chicos, arco coseno de raíz de 2 dividido 2 o sobre 2. Y díganme qué les da. ¿Cómo? 0. ¿Cero? Pónganlo entre paréntesis, chicos, porque capaz que lo ponen. Pongan shift, coseno, shift cos, y pongan entre paréntesis la raíz de 2 sobre 2, o en vez de poner la fracción, pueden poner el dividido también, que es lo mismo. ¿Sí? ¿Cuánto les queda? Tenés que ponerlo en el modo RAW. Se te escucha re mal, Lucas. ¿Cuánto da, chicos? 90, pero. 90 la creemos, profe. 90. Ahí me dio 0. Les está dando cualquier cosa, chicos. Raíz de 2 sobre 2. Raíz del 2 sobre 2. Ah, porque les va... Depende cómo lo ponen en la calculadora. Esta raíz, chicos, el 2 que está dentro de la raíz también pónganlo entre paréntesis. Porque si no les va a tomar los dos juntos. Va a tomar la raíz de 2 dividido 2, no, raíz de 2 dividido 2. Ya, Dio 0. ¿Cuánto les queda ahí? ¿Cuánto? No escucho. ya, mi amigo Ali quería. Me da 0. No, 0 no da. ¿Cuánto les dio, chicos? 45, 45, profe. 45. Bien. Da 45. ¿Qué hicieron para que me dé 45? Si me da 0 a mí. Estoy apretando el punto igual lo que pusiste vos. Poné lo mismo. Poné shift, cos, abrí un paréntesis, poné raíz, y entre paréntesis poné un 2. Después poné la fracción.
otro 2 o dividido 2. ¿Ahí les quedó? A ver, sigue dando. ¿Te sigue dando 0, Lucas? Bueno, habría que ver cómo lo pusiste. Pero... o sea, ¿Es por el modo o por qué es? ¿Qué modo tenés? Debe. No, está bien. A ver, lo voy a poner yo en la calculadora que tengo. Ponen Shift, cos, paréntesis, pueden poner 2 paréntesis seguidos, raíz de 2, dividido 2 o sobre 2 y otro paréntesis. Ponelo así, mirá. Ahora que te voy a indicar. Poné Shift. Después poner cos. Después poner paréntesis, paréntesis, raíz de 2, cerrar paréntesis, dividido 2 y ahí cerrar el otro paréntesis. Así. Ahí te tiene que dar. Ahí está. ¿Ahí te quedó? Sí, gracias. Bien. ¿A los demás les quedó, chicos? Sí. Bien. Aclaración. En el apunte teórico que les pasé a principio de año, ¿sí? Junto a la guía, tienen este cuadrito hermoso en una de las hojas, en una de las últimas hojas, en la anteúltima hoja, tienen este cuadrado donde tienen las cuentas hechas, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que recién dijimos que el coseno de raíz de 2 sobre 2, fíjense, el coseno de raíz de 2 sobre 2 me da 45, ¿sí? ¿Sí? Este es el cuadrito que tienen en el apunte teórico, ¿sí? En la anteúltima hoja. Después fíjense, se lo pueden sacar de acá. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien. Bueno, sigamos haciendo el ejercicio. Bueno, yo ya sé que el primer ángulo, que es de 45 grados, ¿cómo lo paso a radian, chicos? Dividiendo por... Bien, ¿y qué me va a quedar? Hace nada. 145 dividido 180 que no puede hacer. Pi sobre 4. Un cuarto de pi, que es pi sobre 4. Bien. Así queda. ¿Este ángulo de qué cuadrante es? primero. El cuadrante Primero. 1 o 2, profe. El primer cuadrante, chicos. O sea, el primer cuadrante. ¿De qué Los ángulo hasta qué cuadrantes ángulo va? serían del 0 al 90. Del 0 al 90. El 45 está entre 0 y 90. Entonces del primer cuadrante. Ahora, Siga, fíjense. siga. Fíjense. El coseno da raíz de 2 sobre 2, que es un número positivo. ¿En qué cuadrantes el coseno es positivo? En el primero. Primero. Nada más en el primero. En el tercero y en el No, cuarto. no. En el primero y en el cuarto, bien. Entonces, Ah, tengo que buscar el ángulo Cañaba. en el cuarto cuadrante. ¿Sí? ¿Qué cuenta tenía que hacer para buscar el ángulo en el cuarto cuadrante? Bueno, Más 180, ¿no? no. Se fijan en el cuadrito de arriba. ¿Sí? Fíjense. Acá. Para el cuarto cuadrante, acá, ¿lo ven? Como lo estoy marcando en Ah, azul. Le sí. tengo que hacer 360 menos el ángulo o 2pi menos el ángulo. Depende en qué sistema estoy. ¿No? Entonces acá tengo que hacer 360 menos 45. 45. O si no, tendría que hacer 2pi menos
pi sobre 4. Pi sobre 4, que es el ángulo en radio. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto da 360 menos 45, chicos? 315. Sí. 315. Y 2, pi menos pi sobre 4, o sea, tienen que hacer 2 menos un cuarto. ¿Cuánto es 2 menos un cuarto? ¿7 cuartos? 7 cuartos. Entonces, 7 cuartos de pi. Bien. El 315 en radianes es 7 pi sobre 4. ¿Sí? Entonces, este ángulo, que lo puse en sexagesimal y en radian, es el ángulo que está en el cuarto cuadrante. ¿Sí? O sea, que el coseno de 315 me va a dar raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Fíjense, chicos, primero hagamos. ¿Cuánto da raíz de 2 dividido 2? Primero hagan esa cuenta. ¿Cuánto da eso? Es un número con coma. ¿Raíz de 2, perdón? Raíz de 2 dividido 2. ¿Cuánto da? 1. Raíz de 2. Entre paréntesis, pónganlo, chicos. Raíz de 2. 0,707. 0,707 ponerle. más o menos. Y sigue. Sí. ¿No? Sí, Bien. sí. Entonces, esto es aproximadamente raíz de 2 sobre 2, ¿no? Un aproximado. Sí. Ahora, hagan el coseno de 45. ¿Da esto? 0,707 y sigue. Sí. 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 Y ahora hagan el coseno de 315. También. ¿Da eso? Sí. Bien. Bueno, entonces yo tengo estos dos resultados, el de 45 grados y el de 315. Si a mí el enunciado me pide los ángulos que están entre 0 y 2pi, dejo estos dos resultados y ya está. 45 y 315. Ahora, si a mí el enunciado me dice que ponga las infinitas soluciones, lo tengo que expresar con K. ¿Sí? ¿Cómo lo expreso con K, chicos? Eh, 300. Vamos con el primero. 45. Sí. 45 45 grados más más K K por 360. por 360. Y ahí tenés que poner lo de los números enteros, ¿no? Bien, ahora lo pongo. Ahora vamos con el otro ángulo. ¿Qué tendría que poner? 315 315 más K por 360. más K por 360. Bien. Esos son los infinitos ángulos. Cuando K pertenece a los enteros. ¿Sí? Esta sería la solución, chicos. Todo esto. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Y después lo pueden poner como, lo van a poner como radianes, ¿sí? El 45 lo ponen como pi sobre 4, el 315 lo ponen como 7 pi sobre 4 y el 360 lo ponen como 2 pi, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entiende? No, profe, el 360 como 2pi y ¿qué más? Eso, los dos 360 lo Ah, reemplazan como 2 pi, porque 360 es 2 pi. El y 45 como pi sobre 4. Para hacerlo en el otro sistema. Claro, para dejarlo expresado en el sistema circular. Listo, ok. ¿Sí? Y el 315 lo ponen como 7 pi sobre 4. ¿Sí? Todo eso para que quede expresado como radian, ¿no? ¿Se entiende, chicos? Pañado. Allá en el aula, ¿todo bien? ¿Hacen así? ¿Bien? Bien, perfecto. Bueno. Vamos a seguir leyendo que dice exactamente lo mismo.
Está todo en la fotocopia, chicos. Yo se los explico, pero está todo en la fotocopia. Esa será la única solución, dice. O sea, 45 grados. ¿Era la única solución? No. Ya que sabemos que el coseno también es positivo en el cuarto cuadrante, que es lo que vimos recién. En el cuarto cuadrante nos dio el ángulo de 315 grados. ¿Cómo calculo la otra solución? Bueno, sabemos que la solución obtenida está en el primer cuadrante, que es la de 45 grados. Para calcularla en el cuarto cuadrante, debemos realizar el siguiente cálculo, es lo que hicimos recién. 2pi menos pi sobre 4, ¿sí? Que era 7pi sobre 4. Acuérdense que esta cuenta la hicimos hace un 45, rato. eso era 45. Claro, este era 45 y Y el este otro era 315. 315. Y esto es 360, ¿no? Ya tenemos las dos soluciones, el 45 grados y el 315. Pero el enunciado pide hallar todos los ángulos tal que su coseno dé como resultado raíz de 2 sobre 2. Y los resultados que obtuvimos corresponden solo a un giro, ¿sí? Entonces tengo que averiguar todos los demás. Entonces, acá viene lo de K que les dije antes. ¿Cómo calculo los ángulos de los demás giros? Cuando vimos ángulos coterminales, vimos que para calcular ángulos en giros superiores a una vuelta, debíamos sumar 360 o 2pi. Y para esto vimos una fórmula que permite hallar el ángulo posicionado en el giro que queramos, agregando K. Y aclarando que K pertenece a los enteros. Las soluciones a esta ecuación serán una cantidad infinita, que es esto que está acá. La solución va a ser igual a los ángulos que tienen esta forma y a los ángulos que tienen esta forma, ¿sí? En donde K es un número entero, y acá fíjense que el pi sobre 4 era 45, el 7 pi sobre 4 era 315, y los 2 pi eran los 360, ¿no? Esta solución está en el sistema circular, en radianes. Sí. Bueno, acá dice, aclarando que K pertenece a los enteros. Si yo reemplazo K por la serie de números enteros, o sea, por cualquier número entero, tendremos las soluciones correspondientes a los K giros, ¿sí? O sea, si yo voy reemplazando K por los infinitos números enteros, voy a tener todos los ángulos que verifiquen la ecuación, ¿sí? Todo esto es lo que hicimos recién, que les anoté antes, es el ejercicio completo. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? No, en mi caso no. No sé los demás. Bueno. Decía eso. Vamos a ver el último ejemplo porque creo que después de este ejemplo ya vienen las actividades. Sí. Vamos. Bueno, hasta recién vimos ejemplos dentro de todos sencillos porque decía el seno de X daba tal cosa, el coseno de X daba tal cosa. Ahora, ¿qué pasa cuando me aparece un ejercicio así? ¿Bien? Yo siempre al ejercicio, a la ecuación que me dé, la tengo que llevar a la forma de que me dé una función trigonométrica, seno de x, coseno de x, tangente de x o la que sea, igual a un número, ¿sí? O sea, siempre me tiene que quedar así. Una función trigonométrica igual a un número. ¿Bien? Tengo que llegar a esta forma. Entonces, Sí. esto de acá, ¿tiene esa forma? No. No. Entonces, ¿cómo lo puedo solucionar? Pasando de El término seno. a término y ver cómo puedo hacer. Recomendación, lo que voy a hacer, chicos, paso las funciones trigonométricas de un lado, para que quede todo lo trigonométrico de un lado, y los números para el otro lado. ¿Sí? Sí. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo el seno, que lo tengo que juntar con el coseno.
Vamos a suponer que yo lo trigonométrico lo quiero del lado izquierdo. Entonces el coseno, ¿cómo pasa para el otro lado? Menos coseno. No, fíjense qué está haciendo el coseno. Ah, dividiendo. Acá está multiplicando y Ah, bueno, pero pasa dividiendo. pasa dividiendo. Entonces me va a quedar que el seno de x sobre, o sea, dividido, el coseno de x. Y de, Eso era igual a tangente. Bueno, o sea, el coseno que está multiplicando pasa dividiendo para acá. Y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo para acá. ¿Sí? Entonces me va a quedar 2 raíz de 3 sobre 2, o sea, dividido 2. ¿Sí? ¿Se ve ese pasaje? ¿Se entiende ese pasaje? sí. Esperen que está ahí Gonzalo pidiendo algo, creo, si no veo mal. Está bien, no pasa nada. Profe, una pregunta. ¿A qué hora termina la clase más o menos? 3:30, en 20 minutos. Ah, ok. Bueno, chicos, miren acá. Repaso. El coseno que está multiplicando lo pasé dividiendo y el 2 que está multiplicando lo pasé dividiendo para el otro lado. ¿Esto se entiende? Sí. ¿Se entiende, chicos? La idea es dejar las funciones trigonométricas de un lado y los números del otro. Esa es la idea. ¿Bien? ¿Sí? Sí. Bueno, y ahora la pregunta es, ¿seno sobre coseno es igual a qué? Gente. Tangente. Bien. Tiene que quedar una función trigonométrica sola. Si no puede quedar seno sobre coseno porque tendría dos funciones. Entonces, por identidad trigonométrica, seno sobre coseno es tangente Oh, y ahí quedó una sola función trigonométrica. ¿Sí? Ahora, ¿qué puedo y hacer de sí, ese sí. lado, donde están los números? Profe, y sí o sí, entonces tiene que quedar una sola función. Siempre tiene que haber una sola función. O tangente, Ok, o seno, o coseno, o cosecante, listo, pero siempre una sola. ¿Bien? listo. Ese es el objetivo. El primer objetivo de la ecuación. Llegar a que quede una sola función trigonométrica igualado a un numerito. Eso tiene que quedar. Para después yo poder empezar a hacer el ejercicio. ¿Sí? Bueno, en este segundo término, donde está 2 raíz de 3 sobre 2, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo? Simplificar el 2 con el 2. Simplifico el 2 con el 2. Sí. Y me queda solo raíz de 3. ¿Sí? Ujú. Bueno, listo. Llegué al objetivo de que la tangente de x es igual a la raíz de 3. O sea, llegué al inicio de los ejercicios anteriores. Ahora, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Qué hacíamos antes? ¿Cómo? Calculamos el ángulo, ¿no? Claro, calculo el ángulo, o sea, calculo x. Entonces, ¿qué hago? Tangente, perdón, cotangente ¿Cómo paso la de raíz. tangente para el otro lado, chicos? ¿Cómo? Ah, eh, ¿Cómo lo pasaba? bro, momento. ¿Cómo hicimos antes? ¿Cómo pasamos antes el seno y el coseno en los anteriores ejercicios? Ah, ¿puedo, manito, dividiendo? ¿Cómo? ¿Dividiendo? No, 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 eso fue recién porque estaba multiplicando. Pero acá no hay Ah, nada multiplicando. En los anteriores eh, ejercicios, ¿cómo pasamos
la tangente, el seno y el coseno. ¿Cómo lo pasamos? Ah, arco. Como arco tangente. Bien, siempre lo pasan como arco, chicos. Profe, y te hago una pregunta que no tiene nada que ver. Pero si nos queda... eh, ¿cómo se calcula la cotangente en la, Hacen la en la recíproca. calculadora? O sea, buena pregunta, eso después va a aparecer. Si ustedes, por ejemplo, acá hubieran tenido cotangente de raíz de 3, vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Si hubieran tenido cotangente de raíz de 3, cotangente de x, ¿no? La cotangente no es la recíproca de la tangente. ¿No es la inversa? La inversa es otra cosa, es lo del arco. Ah, perdón. Esto es Sí, recíproca. recíproco. La cotangente es 1 sobre tangente, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, Entonces, abajo de la raíz de 3, ¿qué número hay? 1. Un 1. Entonces, si yo doy vuelta a esto, también puedo dar vuelta a esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué Sí. me va a quedar? Que la tangente de x es igual a 1 sobre la raíz de 3. Y ahí pasé de cotangente a tangente. ¿Sí? O sea, lo único que tengo que hacer, Ah, claro. es la recíproca, o sea, invertirlo. Es lo Claro, único que tengo que dar hacer. vuelta, sí, 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 sí. Ok, ¿Entienden, chicos? Si a mí me parece cotangente, doy vuelta al número y se transforma en tangente. Si a mí sí. me aparece cosecante, doy vuelta al número y sería el seno, ¿no? Y si me aparece secante, doy vuelta al número y sería el coseno. ¿Se acuerdan las recíprocas? ¿Sí o no? El único que me hace así es de Carlos, así que los demás no sé. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cómo? ¿Podrías explicarlo una vez más de vuelta, profe? Porque se entendió más o menos. Bueno, ¿De qué? fíjense. Vamos de vuelta, vamos a borrar esto de acá. Primero vamos a terminar este ejercicio y ahora lo vuelvo a repetir. Así no queda en el aire. Ahora, acuérdense que a mí me da, lo empiezo de cero, así rápido. Acuérdense que empezaba con esta ecuación. Yo tengo que dejar las funciones trigonométricas de un lado y los números del otro. Entonces el coseno que está multiplicando lo paso dividiendo y el 2 que está multiplicando lo paso dividiendo. Seno sobre coseno por identidad trigonométrica es tangente. Los dos se simplifican y queda raíz de 3. Y después, siempre para despejar el ángulo, lo tengo que pasar como arco. ¿Sí? Lo tengo que pasar como la función inversa, que es el arco. Entonces me queda arco tangente de raíz de 3. Ahora díganme, ¿cuánto es el arco tangente de raíz de 3, chicos? Pongan en la calculadora. Shift, tan, 60. raíz de 3. 60. Bueno, acá me dicen que es 60. Y 60 en circular, ¿qué ángulo sería? En radianes. Eh, para. Un tercio. O sea, pi sobre 3. Sí. ¿No? Bueno, Estamos. este es el ángulo de qué cuadrante. Del primer cuadrante. No, Del, no. sí, del primer cuadrante. Profe, ¿cómo calculaste lo del pi tercio? O sea, Tengo, un tercio. tengo que hacer 180 dividido 60, ¿no? al revés. No. 60 dividido Digo 60. 60. Claro, ahí está. Ok. Ahí le va a dar en un tercio. Bien. Bueno, ahora tengo el del primer cuadrante. Ahora yo me pregunto, chicos, la tangente de x me da raíz de 3 positivo. ¿Sí? ¿En qué cuadrantes la tangente es positiva?
La tangente en el cuadrante 1 entre 3. Me 1, fijo 3. en el cuadrante 1 y 3. Profe, ¿este PDF nos lo vas a pasar? Sí, ¿no? El PDF está en el tablón, Lucas, al lado del modelo de evaluación. Ok. Bueno, entonces, ¿estamos de acuerdo que la tangente es positiva en el primero y el tercer cuadrante? Sí. Sí. Bueno, para sacar el ángulo del tercer cuadrante, ¿sí? Lo que tengo que hacer es 180 o pi, ¿no? Más el ángulo. ¿De cuánto era el ángulo que calculamos recién? 60. 60. De 60 o de pi sobre Pi sobre 3. pi sobre 3. Bueno, esto de que hay que sumarle 180, chicos, lo tienen acá arriba, en el cuadrito este hermoso que está al lado de la circunferencia. ¿Sí? Acá tienen tercer cuadrante, 180 más el ángulo. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Bueno, esta circunferencia, donde tiene los signos y todo, y este cuadrito, lo tienen que tener siempre a mano, porque lo van a usar todo el tiempo. ¿Sí? Al igual que este cuadrito de teoría que les había dado al principio de año. También lo tienen que tener a mano. ¿Sí? Fíjense, la tangente y la raíz de 3, que está acá, es un ángulo de 60. Ya se los calcula directo sin hacerlo en la calculadora. ¿Sí? Y pero, profe, en la prueba me imagino que podemos tener alguna ayuda, ¿no? Porque son como muchas Sí, cosas de igual, memoria, ¿no? sí, igual para la prueba esta falta todavía. La prueba que tienen ahora es sobre otra cosa, no sobre esto. Ah, esto no entra. Esto no entra, no, Ah, no, no. ok. Gracias. Gracias, Titán. Bueno, 180 más 60, chicos. 180 más 60 es 240. 240. Bien. Titán. Y un pi más un tercio de pi, o sea, 1 más un tercio. 4 tercios. 4 tercios de pi. Bien, entonces, 240 grados y 4 tercios de pi es el mismo ángulo, ¿sí? Pero en distintos sistemas, ¿no? Bueno, ya tengo los dos ángulos. Ahora fíjense, chicos, ahí me piden acá, en el enunciado, los ángulos que están entre menos 2pi y 2pi. ¿Sí? O sea que estén en el primer giro positivo y en el primer giro negativo. ¿Sí? El ángulo de 60 y de 240, ¿sí? Está entre menos 2pi y 2pi. ¿Está acá? Sí. 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 Está dentro del primer giro positivo. Ahora, para sacar los otros, vamos a ir viendo. Vamos a ir leyendo acá abajo que sigue. Debo hacer los despejes necesarios para lograr que quede una función trigonométrica igualada a un solo resultado. Aclaración. En este caso la solución está acotada desde menos 2pi a 2pi, es decir, 2 giros completos. Acá hice el pasaje, esto es lo que hicimos recién. El coseno pasó dividiendo, el 2 pasó dividiendo, quedó que la tangente es igual a la raíz de 3, la tangente pasa como arco tangente, y quedó el ángulo pi sobre 3, que es el ángulo de 60. ¿Sí? Observemos que la tangente es positiva en el primer y tercer cuadrante. Eso es lo que dijimos también recién. El resultado obtenido ya está definido en el primer cuadrante. Para trasladarlo al tercero, debemos realizar pi más el ángulo. Es decir, pi más pi sobre 3, que es 4 tercios de pi, que es lo que calculamos recién, que era el ángulo de 240. Hasta el momento hallamos dos soluciones, que corresponden al giro que va de 0 a 2pi. O sea, el 60 y el 240 que acabamos de hallar están entre 0 y 360. O sea, entre 0 y 2pi.
Ahora yo tengo que calcular los ángulos que están entre menos 2pi y 0. Las mismas las calcularemos restando 2pi. O sea, restando un giro completo. Yo para saber los ángulos negativos, tengo que restarle 2pi. No sumarle como hacíamos antes. Porque ahora quiero saber los negativos. ¿Sí? Entonces, yo a pi sobre 3, que fue el primer ángulo que nos dio, haciendo el arco tangente, o sea, el ángulo de 60, y a 4pi sobre 3, que fue el otro ángulo que nos dio, que era el ángulo de 240, le tengo que restar 2pi, o sea, restarle 360. ¿Sí? Al hacer esa cuenta, me dan estos dos nuevos ángulos, que están en radianes, ¿sí? Que si lo pongo en sexagesimal, tendría que hacer 60 menos 360, que sería menos 300. Y acá 240 menos 360 sería menos 120. ¿Sí? Entonces, si yo hago, chicos, la tangente de 60, hago la tangente de 240, hago la tangente de menos 300 y hago la tangente de menos 120, todos me van a dar raíz de 3. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe, sí. Se entendió. Bien. Entonces acá dice, si yo continúo restando o sumando 2pi, excedemos el límite del intervalo en el cual había que calcular las soluciones. ¿Sí? O sea, el intervalo que a mí me pedía es que los ángulos estén entre menos 2pi y 2pi. O sea, entre menos 360 y 360. ¿Sí? Que todos esos ángulos son 60, 240, menos 300 y menos 120, que son todos los que están acá. Esta es la solución. ¿Bien? Si yo le sigo restando 2pi, o si le sigo sumando 2pi, se me va a pasar de este intervalo. Se me va a pasar para la izquierda o se me va a pasar para la derecha. Entonces, como se me pasa, no los tengo en cuenta esos ángulos. Solamente tengo en cuenta los ángulos que están dentro de este intervalo, que son estos 4. ¿Bien? Yo no les estoy pidiendo las infinitas soluciones, en donde tenemos que poner k, que es perteneciente a los enteros. Les estoy pidiendo solamente los que entran en este intervalo, que son estos 4 ángulos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno. Fíjense que acá dice, ¿cómo sabemos si están bien las respuestas? Bueno, lo que dijimos recién. Si hago la tangente del primer ángulo que hallé, si hago la tangente del segundo, del tercer y del cuarto ángulo, de todos los ángulos, me tiene que dar raíz de 3. ¿Sí? Eso verifica que yo lo que hice está bien. ¿Se entiende eso, chicos? Eso lo verifica. Ok. Ahí ustedes saben si lo que hicieron está bien. Y por último, tienen que hacer esta actividad. ¿Sí? Ok, vayan haciéndola y lo vemos en clase, en lo presencial, lo charlamos. ¿Bien? Cuando ya la otra semana. ¿Bien? Bueno, chicos, nos vemos la próxima. Estudien para la evaluación del primer día cuando nos veamos. Cualquier duda me preguntan. Vayan mirando los videos, vayan practicando, vayan preguntando. Y nos vemos la próxima, ¿vale? Dale. Bueno. Chao, chicos. Nos vemos. Chao. Chao, Gonza. Chao. Lucho. El ninja. El ninja. Luqui, te amo. Justo se fue. Sí.